controversia provocó a su vez lo que alguien ha llamado la gran moda historiográfica de Lope de Aguirre. En Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, historiadores, psiquiatras, autores dramáticos, novelistas, tradicionalistas, liberales y progresistas se disputaron la interpretación del personaje. ¿Había sido un loco o un libertador? Escoger entre los dos términos era muchas veces, después de 39, al mismo tiempo un voto en favor de España de Franco, de la España de Franco o contra ella. Si la recepción de Aguirre se mantuvo hasta ahora dentro de las fronteras del universo hispánico, la película de Werner Herzog, consagrada en 1975 en París, le catapultó en la escena mundial. Podemos cambiar. No parece exagerado considerar Aguirre la cólera de Dios como el instrumento más poderoso, no solamente para difundir el nombre del personaje ligado en adelante estrechamente con la fisonomía del actor alemán Klaus Kinski, sino también para dar una idea de la conquista al gran público no iniciado. Contrariamente a lo que pretende, Herzog no consultó las fuentes de la época sobre la rebelión, se sirve del episodio tal como lo había encontrado en un libro de aventuras para jóvenes que contiene también otros episodios que el cineasta mezcla entre ellos para construir una síntesis de la conquista alrededor de un megalómano delirante que corresponde a las ideas de los intelectuales anticolonialistas y tercermundistas. La película desencadenó un nuevo boom de reelaboraciones en los años 70 y 80, boom alimentado además por el afán de una parte de los novelistas hispanoamericanos de reescribir la historia para denunciar lo que denominaron historia oficial y alimentado también por los preparativos en España del quinto centenario. Carlos Saura, celebrado en la época del franquismo como subversivo en el extranjero, escogió la rebelión de Aguirre para corregir en 88 como español, según dijo a un periodista parisino, la versión de la historia dada por su colega alemán. Contrariamente a esto último, conoce perfectamente las fuentes. A pesar de eso, la autenticidad afirmada no supera el nivel de las apariencias con reconstituciones costosas de buques, vestidos, etc. en esta película la más cara en la historia del cine español. El Aguirre de Saura es un héroe positivo que proclama la igualdad de las razas y suministra un ejemplo de entendimiento entre los pueblos cuando en una intervención pacifista se pone un momento de rodillas ante el cacique de una tribu de indígenas, mientras que el Aguirre histórico se había precisamente sublevado porque le habían privado de su botín indio. Hay varias razones que motivan esta versión históricamente insostenible, entre otras la de que a Saura le sirvió de fuente la novela muy conocida del marxista-leninista venezolano Miguel Otero Silva, que transformando a Aguirre en héroe positivo aplica como norma el realismo socialista.
Estoy llegando en la tercera parte de mi charla, la dedicada más particularmente a Colombia. La recepción temprana por escrito de la rebelión en la Nueva Granada ha sido decisiva para la divulgación del asunto durante la época colonial. Ya hablé de la relación del testigo presencial Francisco Vázquez, participante de la expedición de Ursúa. El franciscano Pedro de Aguado tiene esta relación ante los ojos al escribir su recopilación historial poco después de la rebelión. Aunque fue impresa solo en el siglo XX, no quedaba por eso inoperante. En efecto, el franciscano Pedro Simón, sucesor de Aguado al cargo de provincial de la orden, encontró el manuscrito entre los papeles de su predecesor e incluyó la rebelión en sus noticias historiales, cuya primera parte se publicó en 1627 en Cuenca, España. Al mismo tiempo que Aguado, en Bogotá, escribe en Tunja, el cura y beneficiado Juan de Castellanos, sus elegías, texto en el cual la rebelión es también tratada y que logra publicar en 1589 en Madrid. Hay pues dos obras impresas que puede consultar Lucas Fernández de Piedrahíta cuando escribe en España su Historia General de las Conquistas del Nuevo Reino de Granada, obra publicada en 1688 en Amberes. Ahora bien, ¿cómo aparecen Aguirre y su rebelión en estos textos? Ya dije que los testigos presenciales dibujaban una imagen negra de Aguirre y que la función moralizante de la historiografía de la época exigió ejemplarizar lo bueno y lo malo para enseñar a los lectores la manera de bien vivir. En este sentido, Aguado moldea a Aguirre y Ursúa como una pareja antagónica, representando el vicio y la virtud. Se borran elementos capaces de perturbar la pureza de estas imágenes más simbólicas que realistas, como por ejemplo, en el caso de Aguirre, el amor por su hija, o en el de Ursúa, el estigma de haber salido amancebado en la expedición, causa, según algunos testigos, del fracaso de la empresa. Esta conformación esquematizada se mantendrá hasta el siglo XX. En Castellanos hay aún otros factores que rigen la moderación del personaje de Aguirre. Se sabe que el cura y beneficiado de Tunja había ya escrito su historia en prosa, pero que la transformó, inspirado por la Araucana de Ercilla, una epopeya. Ahora bien, la epopeya como género exige un despliegue metafórico particular. Mediante la equiparación con animales salvajes y personajes mitológicos, la figura de Aguirre se coloca fuera del ámbito de la historia y se vuelve ella mismo mito. En otras partes de su obra se ve muy bien que Castellanos, antiguo conquistador, expone la misma crítica a los funcionarios reales que el conquistador de Oñate, pero era imposible adoptar la perspectiva de Aguirre si quería que su obra no sea rechazada por la censura. El franciscano Pedro Simón mantiene por lo esencial la versión de Aguado que desretoriza y parafrasea. Sí, una más. Más que a la rebelión, el interés del fraile está dirigido a la lucha contra la hegemonía
de los cronistas oficiales de la corona en la historiografía de América, los añadidos que introduce en el manuscrito de Aguado sirven sobre todo para apoyar la preeminencia de las órdenes que él reclama en la historiografía. En ese sentido se refiere a la cédula real correspondiente. Mostrar su calidad de testigo ocular, calidad que estima necesaria para escribir la historia de América y que niega, pues, a los cronistas oficiales en España, señala, por ejemplo, que encontró en tierra firme a la mujer que había acompañado a Aguirre en la expedición. Sin embargo, al comparar la versión que da de la rebelión Antonio de Herrera, el cronista oficial y antagonista de Simón, se ve que se mantienen elementos heterogéneos que Aguado y Simón habían borrado para homogeneizar su narración. ¿Qué hace Piedrahita? ¿Qué hace Piedrahita? Por supuesto, subraya la sed insaciable de sangre humana de conquistador de la que hablan sus fuentes. Pero llama la atención que en comparación con sus predecesores, que a veces solo insinuaban ciertas características de rebelde, Piedrahita es mucho más explícito y le da al rebelde contornos más nítidos. Por un lado, relativo a su capacidad intelectual. El bachiller Vázquez, testigo presencial, le había todavía concedido al rebelde agudo y vivo ingenio para ser hombre sin letras. Habiendo leído las cartas de Aguirre, Simón ya manifestó dudas. Piedrahita, por su parte, reconoce en ellas el desatino digno de un domador de mulas. En el libro pongo este juicio en un contexto más largo para explicar por qué el dominio de la lengua escrita se estima tanto. De todas formas, es un paso más en la preparación del terreno para psiquiatras en el siglo XX. El segundo punto es el valor de Aguirre o su falta. Vázquez solo dijo que Aguirre no había participado en ciertas batallas. Piedrahita le atribuye cobardía porque, en vez de luchar hasta el último momento, había matado a su hija que no podía defenderse. Hasta el negro rey Miguel, escribe, había demostrado más valor en la misma situación, comparación particularmente discriminatoria, porque los afroamericanos ocupaban el rango más bajo en la jerarquía social. ¿Cómo se puede explicar el furor de Piedrahita? El mestizo que, debido a sus competencias, había hecho rápidamente carrera en la iglesia, escribió su crónica en España, donde había sido citado ante el tribunal. Está permitido pensar que proyecta metonímicamente su odio acumulado contra sus perseguidores españoles en uno de sus compatriotas. No sé qué piensan ustedes de este psicoanálisis salvaje. Lo cierto es que, ascendido en una sociedad marcada por las castas, como dice Germán Colmenares, Piedrahita debe defender con más fuerza que los criollos la ideología de la casta a la que pretende asimilarse. Me hubiera gustado hablar aún de la crónica del dominico igualmente mestizo Alonso de Zamora, pero no me alcanza el tiempo si quiero decirles también algo de la recepción en los siglos XIX y XX. Ya en las crónicas de Aguado, Simón y Piedrahita se puso
mucha énfasis en los preparativos tomados por la audiencia para oponerse a los rebeldes, pero sabemos que el asalto no tuvo lugar porque la rebelión fue reprimida antes. En los manuales de Historia Patria se pone asimismo el acento en esta movilización con el objetivo de permitir a los alumnos una identificación con el glorioso pasado de su tierra. Según el libro escolar de José Joaquín Borda, debían contestar las preguntas siguientes: ¿quién fue el traidor Aguirre? ¿Qué efecto produjo en Santa Fe la noticia de la rebelión de Aguirre? ¿Cuál fue el primer cuerpo de cívicos en Santa Fe? ¿Cómo terminó el tirano Aguirre? Analizo en el libro las lecturas hechas por los conservadores José Manuel Groth y Miguel Antonio Caro, ambas muy marcadas por el presente de los autores que ven en Aguirre un predecesor del general Mosquera en el periodo del radicalismo. La historia se les presenta a lo largo de 300 años como un antagonismo continuo entre el bien y el mal. Una novela histórica sobre la rebelión escrita por Soledad Acosta de Samper permaneció inédita, no he podido ubicar el manuscrito. Sin embargo, su biografía de Ursúa transmite una impresión aproximada de lo que podía ser esta novela. Es la contraposición esquemática de Aguirre y Ursúa, representantes del vicio y la virtud, encontrada por la autora en los cronistas. El autor de la única ficción histórica narrativa del siglo XIX de la que tuve conocimiento es el conservador José Caicedo Rojas. La tituló Un monstruo execrable. En torno a la figura de título, inútil decirles quién es, se agrupan portadores de roles ideales que encarnan de modo puro los valores tradicionales y que permiten a los lectores encontrar en un pasado específicamente conformado el sostén que necesitan hasta que su propia visión del mundo vuelva a constituir oficialmente el fundamento del Estado. Cuando esto ocurre, en la época de la regeneración, y los valores liberales son a su vez oprimidos, Aguirre reaparece como protagonista de una pieza de teatro representada en Bogotá en 1891 por un joven liberal, Carlos Arturo Torres, que ya mencioné. Le debo al profesor Rubén Sierra Mejía informaciones muy valiosas sobre el autor. Como en el caso del conservador José Caicedo Rojas, la obra es un instrumento de autoafirmación de una ideología expulsada de los escenarios oficiales. Aguirre aparece como libertador y presenta fuertes parecidos con Bolívar. En un texto no ficcional, más tarde, el autor le compara a él y a otros rebeldes en la América del siglo XVI con los comuneros, los partidarios de la sublevación en Castilla contra los Habsburgo. Si mi corpus es completo, Torres es el único que emprende esta revisión de la historia en el siglo XIX. El antagonismo entre conservadores y liberales tan fuerte en el siglo XIX se manifiesta pues hasta en la recepción de Lope Aguirre. Es sabido que la Academia de Historia, fundada en 1902, se apartó de este sectarismo y aspiró a una historia imparcial. Resultado de esta búsqueda es la muy conocida Historia de Colombia,
para enseñanza secundaria de José María Henao y Gerardo Arrubla. Según Jorge Orlando Melo, hasta muy entrados los años 70, este libro dominó la enseñanza de la historia. Las dos páginas tituladas El tirano Aguirre deben ser consideradas por consiguiente como la más efectiva divulgación de la figura de Aguirre en el siglo XX, por lo menos antes de la película de Werner Herzog. El énfasis se pone también aquí en la movilización contra el nuevo Átila, los autores siguiendo estrechamente la crónica de Piedrahíta. Se realza el entusiasmo de los viejos guerreros deseosos de defender su patria. Aunque se cita un fragmento de la carta a Felipe II, no hay explicaciones sobre causa y significado de la rebelión. Los calificativos aplicados a Aguirre y las valoraciones incluidas en la exposición de los acontecimientos corresponden, sin embargo, más bien a la visión conservadora tradicional. Las figuras identificatorias del episodio son los leales vasallos de su majestad. La legitimidad de lo defendido se da por supuesta. Así contribuye también la instrucción sobre la rebelión de Lope Aguirre a la educación de los colombianos como buenos ciudadanos. No hay una apropiación crítica del pasado, sino que se propaga la sumisión a la autoridad como conducta ejemplar. Si la obra de Henao y Arrubla estaba en cierta armonía con la época de la hegemonía conservadora en la que apareció la República Liberal, que la reemplazó en 1930, no tuvo su correspondencia, según Jorge Orlando Melo, en ningún enfoque historiográfico que hubiera podido oponer a la tradición conservadora algo más que el populismo del estilo y el triunfo de lo anecdótico. Ejemplo clásico de esa historia folhetinesca es para Melo el liberal Germán Arciniegas. Se puede corroborar este juicio por el cuento Lope Aguirre o el Nocturno del Amazonas, publicado en 1937 en un libro subtitulado Sociología. Aguirre se le aparece a un soldadito tímido enviado a la guerra como la encarnación del horror apocalíptico, mientras Ursúa simboliza el principio opuesto de la paz y el orden. Así entra la pareja antagónica formada por los cronistas en el realismo mágico. En los años 40 hubo, sin embargo, cierta apertura hacia una lectura distinta que iba a profundizarse progresivamente. En un estudio publicado en 1942, Alberto Miramón pone el significado histórico de Lope Aguirre a discusión. Considera necesario clarificar si este gran interrogante de la historia colonial de América fue solamente un tirano cruel y sanguinario o si fue más bien un precursor remoto de la independencia del continente. Se puede considerar como respuesta a Miramón un estudio muy extenso publicado año y medio más tarde en la misma revista, estudio cuyo autor es Jesús María Henao, coautor del libro mencionado para enseñanza secundaria, que erige a Ursúa en héroe
y afirma que la tesis del español Emiliano Ros sobre la locura de Aguirre es la prueba científica de la versión transmitida por los cronistas. Pero eso no es la última palabra, porque en 47, otra vez, en el Boletín de Historia y Antigüedades, se examina la rebeldía de Aguirre a la luz de la historia y del derecho. El autor Luis Francisco Cuervo se pronuncia en contra de la clasificación de Aguirre como criminal violento y enfermo mental. Hay que contarlo, dice, dentro de la criminalidad política. La evolución del debate, ampliamente contextualizado en el libro, culmina, de cierta manera, en la lectura de Aguirre hecha por Juan Friede, en el marco de la reorientación de la historiografía colombiana en los años 60. Friede aboga por abandonar la tradicional historia de los héroes, de la cual la biografía de Ursúa propuesta por Henao es un ejemplo prototípico, y por reemplazarla por una historia social y económica. Este enfoque le permite a Friede interpretar adecuadamente la rebelión y su causa. El problema es que, adoptando heurísticamente la perspectiva de los rebeldes, se le escapa su situación contradictoria, es decir, que las víctimas de la política de la corona fueron a su vez victimarios para los indígenas. Hay claros paralelos entre la lectura de Friede y la obra de teatro Estampas de Rebeldes, compuesta por Eduardo García Piedrahita y galardonada en 1978 con el premio del concurso de la Universidad de Valle y Colcultura. Se ve aquí tampoco la situación contradictoria relativa a los indígenas. Sin embargo, la empresa liberadora desemboca en un círculo vicioso, puesto que a la liberación sigue nueva represión. Contrariamente a Argentina, Perú y Venezuela, donde hubo en los años 70 y 80 novelas utilizando la materia histórica, parece que no hubo novela sobre Aguirre en el siglo XX en Colombia, pero no nos desesperemos. Para octubre está anunciado el tercer tomo de la trilogía sobre Ursúa de William Ospina, que debe tratar de la expedición al Dorado, la serpiente sin ojos. Soy muy curiosa por saber cómo saldrá Aguirre en esta obra. Muchas gracias por su atención. Una pregunta, por curiosidad. El comentario es el siguiente. Me interesó averiguar, como le conté, quién era Luis Francisco Cuervo, porque usted dice que no pudo obtener ningún dato. Me relacioné con la hija, que es profesora aquí, y ella me negó que fuera Luis Francisco Cuervo el autor de esa obra, porque era un muchacho que solo tenía 20 años. Ahora, con la fotocopia que tengo del boletín, tengo la claridad de que Luis Francisco Cuervo es el hijo, Luis Francisco, perdón, escribió hijo de Luis Augusto Cuervo, presidente de la Academia de Historia en ese momento y director del Boletín Cultural y Antigüedades. Y era un muchacho de 20 años, en ese momento estudiante de Derecho, de una familia sumamente conservadora, de la familia del filólogo Rufino José Cuervo. ¿No? Y el papá había sido alcalde de Bogotá, además de historiador y conservador. Entonces es muy curiosa la posición que asume Cuervo en este artículo. Pero mi pregunta, mi curiosidad que tengo es que veo también en el libro que usted no pudo tener acceso al archivo de Miguel Otero Silva. ¿Podemos saber por qué? Yo
tuve muchos contactos en Venezuela, en particular a un colaborador muy cerca de Otero Silva en el diario El Nacional. No sé si ustedes conocen el nombre, se llama, ¿cómo se llama? Alexis Márquez Rodríguez, ¿no? No sé, es alguien muy conocido hoy día en Venezuela, por supuesto, no en fase con Chávez, y trató a través de él, que conocía muy bien la familia de Otero Silva, porque Otero Silva ya había muerto cuando yo hice el trabajo, y no pude saber por qué no me querían dejar ver el archivo. Tal vez hubo cosas que no les gustaba que yo sepa, o ninguna idea, pero de todas formas tengo bastantes materiales que yo reuní, pero hubiera sido más simple para mí tener ya todo en un no sé. Yo pensé también a veces, pero la gente todavía no podía saberlo, estoy bastante crítica frente a Miguel Otero Silva, porque él falsificó conscientemente la historia, ¿no? Transformando a Aguirre en alguien que proclama